Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 22 de junio de 2023 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, gracias, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Okay. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que se instruye al secretario general de acuerdos para que se dé lectura del orden del día programado para la presente sesión. Adelante, secretario. Con permiso. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 15 de junio de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución a recurso de reclamación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, dictado en el expediente controlado con el número 045/2023/1 romano, derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa número 017/2023, proveniente de la autoridad sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, instancia que fue remitida por dicha autoridad sustanciadora a este tribunal para su resolución, en cuyo proyecto se propone resolver como procedente y fundado el recurso de reclamación promovido en contra de un acuerdo de admisión de informe de presunta responsabilidad administrativa del 17 de marzo de 2023. El proyecto es para efectos. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de liquidación de condena dictado en el juicio de nulidad 017/2018/2 romano-A, abierto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Reynosa, Tamaulipas. Proyecto en el que se propone cuantificar en cantidad líquida el monto de la condena determinada en la sentencia definitiva del 12 de agosto de 2021 en favor de cada uno de los demandantes. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 019/2022/2 romano-A, cuya instancia fue promovida por la parte actora en contra de una resolución interlocutoria de suspensión definitiva de fecha 14 de septiembre de 2022, que determinó negar la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Fue emitida por la segunda sala unitaria y en cuyo proyecto se propone revocar la resolución interlocutoria reclamada. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 020/2022/2 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de una resolución interlocutoria de suspensión definitiva de fecha 14 de septiembre de 2022, que determinó negar en definitiva la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Fue emitida por la segunda sala unitaria y en el proyecto se propone revocar la resolución interlocutoria reclamada. La ponencia se encuentra también a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 043/2022/1 romano-A, recaído a un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada
secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Se promovió en contra de una sentencia definitiva del 22 de mayo de 2023, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria del tribunal, en cuyo proyecto se propone resolver como improcedente el citado medio de defensa por no actualizarse alguno de los supuestos de procedencia del mismo. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a tratar, consistiendo en la discusión y en su caso aprobación de un acuerdo por el que se autoriza como destino final la destrucción de los bienes muebles registrados en el inventario de activos del tribunal, cuya baja fue autorizada por el Pleno mediante acuerdo administrativo PLN/ACU/039/2022, emitido en sesión pública ordinaria el 1 de diciembre de 2022. Ello con base en el dictamen de afectación y la propuesta de destino final de bienes muebles presentados por la titular de la Dirección Administrativa de este órgano jurisdiccional. El siguiente punto corresponde al número 9 de asuntos generales, en el que no se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día es el número 10 de clausura de la sesión, debiendo precisarse que los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo del punto número 5, solicito a este honorable Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 15 de junio de 2023, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido. Tomando en cuenta, obviamente, una sola votación para ambos efectos. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica nuevamente. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? Favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria de 15 de junio de 2023, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución a un recurso de reclamación de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, dictado en el expediente controlado con el número 045-2023-1, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que en este momento cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presidente. Con su permiso, como ya lo señalaron, el presente recurso es un recurso de reclamación interpuesto en contra de la coordinadora de autoridad substanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo. Los antecedentes de este asunto es que este recurso se interpuso el 6 de junio. El acto recurrido es el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa del 17 de marzo de 2023, emitido dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número 17/2023. En este propone diversos agravios y voy a ir señalando uno a uno. En ese sentido, el primero de ellos
el recurrente señala que la autoridad, al rendir el informe de presunta responsabilidad, incumplió con el requisito previsto en la fracción séptima del artículo 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, relativo a señalar las pruebas que ofrecerá para acreditar la comisión de la falta administrativa y la responsabilidad que se le atribuyó al presunto responsable. En ese sentido, se propone tacharlo de de inoperante, en virtud de que parte de una premisa errónea, puesto que la autoridad investigadora, al momento de rendir el informe de presunta responsabilidad, sí ofreció diversas pruebas documentales para acreditar la comisión de la falta administrativa que se le atribuye al presunto responsable. El segundo de los agravios, señala el recurrente, hace consistir en la circunstancia de que al rendir el informe de presunta responsabilidad, la autoridad investigadora incumplió con el requisito previsto en la fracción quinta del artículo 194 de la mencionada Ley de Responsabilidades, donde señala que la narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa no fueron relacionados. En este sentido, este agravio se propone tacharlo también inoperante al partir también de una premisa errónea, ya que el contenido del informe se desprende de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que supuestamente acontecieron estos hechos que se le atribuyen. En un tercer agravio, también señala que la autoridad investigadora, al rendir el informe de presunta de responsabilidad, incumplió con el requisito previsto en la fracción sexta del artículo 194 de la mencionada ley, en virtud que no estableció de forma individual qué infracción se le imputa al recurrente y sobre todo qué conducta desplegó. Este agravio se propone por una parte tacharlo de infundado, toda vez que en el apartado sexto del informe de presunta responsabilidad se procedió a individualizar la falta que se le atribuyó al recurrente, y por otra parte fundado, puesto que la autoridad investigadora no estableció con claridad el resultado que produjo la conducta omisiva que se le reprochó al recurrente. En un cuarto agravio, también finalmente, también el recurrente señala que el acuerdo incumple con el principio de congruencia, porque la autoridad substanciadora ordena el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en su calidad de presunto responsable en la comisión de faltas administrativas no graves, cuando en el informe de presunta responsabilidad se le imputan faltas graves. Este agravio también se propone tacharlo como fundado, toda vez que efectivamente, como lo aduce el recurrente, el auto impugnado no cumple con el principio de congruencia que prevé el artículo 111 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, al no atender la calificativa de la falta que se asentó en el informe de presunta responsabilidad. Como lo señalé, lo pusieron como grave y lo hicieron como no grave. En ese sentido, con estos argumentos, lo que se propone a este pleno es precisamente tachar este recurso como procedente y en ese sentido declarar la ilegalidad del acuerdo de admisión de presunta responsabilidad administrativa emitido por la autoridad sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad 17/2023, instruido en contra del actor en este recurso, para los siguientes efectos. El primero es que deje sin efecto el acuerdo de admisión de informe de presunta responsabilidad administrativa del 17 de marzo de 2023, emitido por esta autoridad. Y segundo, hecho lo anterior, dicte un auto en el que, en términos de lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, se requiera a la coordinadora de autoridad investigadora de la Coordinación
de Asuntos Internos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Laredo para que, en cumplimiento a la fracción sexta del artículo 194 del ordenamiento legal en cita, precise con claridad el resultado que produjo la conducta omisiva que se le pretende reprochar al ahora recurrente, ello considerando únicamente lo previsto en el numeral 57 de la ley invocada y con la libertad de substanciación acuerde lo que corresponde. En ese sentido, esa es la propuesta que se está señalando en este asunto. Gracias. Gracias, magistrado, por el planteamiento, y preguntarle al magistrado Jesús Gerardo Aldape si quisiera agregar algún comentario a lo planteado. Muchas gracias, magistrado presidente. Te agradezco el uso de la palabra. Primeramente, pues estoy de acuerdo con el sentido propio de la resolución a este recurso de reclamación, interpuesto de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, a la Ley de Responsabilidad Administrativa. Entonces, partiendo de esa base, considero que definitivamente el efecto que trae como consecuencia la resolución de este recurso de reclamación es la adecuada, primeramente dado los fundado de los agravios que en su momento se hicieron valer por parte del reclamante o de la parte actora del recurso. Entonces, partiendo de ahí, definitivamente estoy de acuerdo con el sentido. Es claro que es de los pocos recursos de reclamación que nos han llegado a este tribunal y que como tal y pleno que somos, pues estamos analizando agravio tras agravio, ver la forma, ver los términos, y totalmente de acuerdo con el proyecto del magistrado Uriza. Es todo, presidente. Gracias, magistrado, por su comentario. Y por mi parte compartimos el criterio de lo planteado por la primera sala unitaria y consideramos se encuentra suficientemente planteado y discutido este asunto. Secretario, procederíamos a tomar la votación correspondiente, por favor. Sí. Respecto del proyecto de resolución a recurso de reclamación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución a recurso de reclamación de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Tamaulipas, dictada en el expediente controlado con el número 045, diagonal 2023, diagonal 1 romano. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de liquidación de condena, dictado en el juicio de nulidad 017, diagonal 2018, diagonal 2 romano -A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante. Agradezco de nueva cuenta el uso de la palabra, magistrado presidente. Efectivamente, se trata de el expediente 017 diagonal 2018-2 romano -A través del cual se emitió una sentencia definitiva el 12 de agosto del 2021. Tenemos que partir de ahí para efectos, insisto, de emitir esta resolución interlocutoria de liquidación de condena. Se le condenó a la autoridad demandada, en este caso a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de la ciudad de Reynosa, a través de su tesorero municipal, a que cubra a los actores las siguientes prestaciones: indemnización constitucional, remuneraciones diarias ordinarias, mismas que se generaron a partir del 22 de enero del 2015, en que dichos demandantes fueron dados de baja de manera irregular, bajo un despido injustificado, además de la prima vacacional y aguinaldo, proporcional al último año de la relación laboral que mantuvieron, más lo que se siga generando hasta el cumplimiento de la sentencia. Parto de una base: el hecho mismo
de que se haya emitido una sentencia. En la misma no se establecieron cantidades, si solamente rubros por los cuales se estaba condenando a la autoridad al pago de ellos. Por ello, de manera oficiosa, la segunda sala que yo presido lleva a cabo la resolución interlocutoria de liquidación de condena derivada del incidente que se aperturó para llevar a cabo esta liquidación. Quiero manifestar que por escrito de fecha 25 de mayo del 2022, la parte actora, se le dio vista a la parte actora para que presentara su planilla de liquidación, en la que realizó una cuantificación tomando como base el salario íntegro de 377.50 pesos, acreditándolo con 2 copias de recibo de nómina a nombre de uno de los actores, cuantificación que realizó del 22 de enero del 2015, fecha en que fueron dados de baja, hasta el 25 de mayo del 2022, fecha en que se presentó su planilla. Además, de igual forma se le dio vista a las autoridades demandadas, quien mediante escritos presentados el día 29 de junio del 2022 manifestaron su inconformidad respecto a la planilla presentada por la actora, señalando que no es una obligación, y de manera literal así lo hicieron, que no es una obligación pagarles a los actores salarios vencidos, ya que no existía relación laboral, sino que era administrativa, pero reconociendo, y eso es el énfasis que hago, que sí percibían un salario de 377.50 pesos los actores. Sin embargo, la autoridad no exhibió planilla de cuantificación. Partiendo de esa base, lo que se propone a este pleno es declarar procedente la resolución incidental de cuantificación de condena establecida en la sentencia de fecha 12 de agosto del 2021, toda vez que mediante documentales aportados por las partes se acreditó tanto el salario de los actores, así como su antigüedad, mediante requerimientos formulados a las partes, desestimándose, tal como lo acabo de mencionar, las planillas de liquidación propuestas por las 2 contendientes, al no formularse con apego a la citada sentencia definitiva. Dicha cuantificación se calculó por los conceptos constitucionales, conceptos de indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, prima vacacional y aguinaldo proporcional, tomando en consideración el periodo comprendido a partir del 22 de enero del 2015, fecha en que, insisto, fueron dados de baja injustificadamente, hasta el 22 de junio, que es el día de hoy, del 2023, fecha en que se dicta la presente resolución. No sé si, les comento, compañeros magistrados, no sé si haya necesidad de manejar la cuantificación para cada uno de ellos, simplemente respetando los derechos humanos y sobre todo el derecho a la privacidad de parte de los actores. Creo que omito ese dato, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya lo que pongo en consideración de este pleno es, insisto, esta resolución interlocutoria de liquidación de condena. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por el planteamiento y la proyección, magistrado. Le pregunto al magistrado Edgar Uriza Alaniz si tuviera algún comentario que aludir a este proyecto planteado. Gracias, nuestro presidente. Efectivamente, creo yo que se apega a lo que la sentencia en su momento se determinó, y efectivamente faltaba cuantificar los datos porque en su momento no había los elementos necesarios para llevar esa cuantificación. Se allegaron a ellos y creo que la forma en la que se realizó es la correcta, y las cantidades, pues bueno, ya las antes se nos circuló el proyecto para su análisis y creo que son las correctas. Entonces es nada más una cuantificación que estaba pendiente y ya es lo que se realizó, ¿no? Perfecto, magistrado, gracias por el planteamiento y gracias por el comentario. Y considerando se encuentra suficientemente discutido y planteado este asunto, procederíamos a tomar la votación correspondiente para el presente. Secretario, por favor. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de liquidación de condena recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto?
en favor del proyecto. Informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de liquidación de condena dictada en el juicio de nulidad 017/2018/2 romano-A. Como tercer proyecto, pasamos al tercer proyecto y corresponde el siguiente a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en un juicio de nulidad numeral 019/2022/2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo nuevamente de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Agradezco de nueva cuenta el uso de la palabra. Efectivamente, estamos frente a un expediente, a una resolución interlocutoria de recurso de reclamación dentro del expediente 019/2022/2 romano-A, en el cual la parte actora nos promueve un recurso de reclamación en contra de la resolución incidental de fecha 14 de septiembre del 2022, en la cual se determinó por parte de la sala que yo presido negar la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. La litis dentro de este recurso de reclamación consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad de la resolución incidental que acabo de mencionar de fecha 14 de septiembre del 2022. Mediante la resolución incidental de fecha 14 de septiembre, esta segunda sala unitaria a mi cargo determinó negar la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado al considerar que no se cumplía con lo establecido en el artículo 38, fracción segunda, inciso A, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo vigente. Precepto legal que en su redacción establece que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión misma que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Así fue el sentido propio, insisto, de nuestra resolución incidental. Inconforme con esto, con esta resolución, la parte actora, en su escrito de reclamación, formuló los siguientes conceptos de impugnación. En el único agravio propuesto por el recurrente, identificado como primero, este señala que el magistrado instructor incurre en indebida fundamentación y motivación en violación a las reglas de otorgamiento de la suspensión, así como la interpretación errónea de los requisitos de otorgamiento de la suspensión en relación a lo establecido con el artículo 38 antes mencionado. Asimismo, refiere que la intención del legislador al crear las reglas de otorgamiento de la suspensión dispuso de los requisitos para concederla, siendo estos que no afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se cause al solicitante con la ejecución del acto. Además, señala el incidentista que para el caso de la suspensión de actos que determinen, liquiden, ejecuten o se cobren contribuciones, aprovechamientos u otros créditos, se concederá y surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal. Partiendo de esa base, lo que se propone específicamente a este pleno es revocar la resolución incidental de fecha 14 de septiembre del 2022 y quisiera solamente hacer un paréntesis. Efectivamente, consideramos que es fundado el agravio, el único agravio expuesto en este recurso de reclamación, en virtud de que son dos momentos que la misma ley establece. El primero es que para efectos del otorgamiento de una suspensión, sea provisional o sea definitiva, son ciertos los requisitos que establece la ley. Que esa concesión esté condicionada para su efectividad en aportar una fianza, garantizando los créditos o lo que le esté requiriendo la autoridad, definitivamente son esos dos momentos, uno para el otorgamiento y otro para la efectividad. Y partiendo de esa análisis que se llevó a cabo, pues estamos de acuerdo que es fundado el agravio y que por lo tanto la propuesta para este pleno es que se revoque la resolución incidental
de fecha 14 de septiembre del 2022, ¿sí? Y en libertad de jurisdicción, pues podamos nosotros analizarlo y resolver lo procedente respecto a la solicitud de la suspensión definitiva de la cual hemos hecho mención. Esa es la propuesta en el expediente, insisto, 019/2022/2 que estoy haciendo a este pleno. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias, magistrado. Sí. Le pregunto al magistrado Edgar Uriza Alaniz si tuviera algún comentario que aludiera a lo planteado por el magistrado Aldape. Gracias, nuestro presidente. Concuerdo con el análisis que realizó el ponente magistrado, en virtud de que efectivamente las reglas para conceder la suspensión provisional pues son unas y se cumplen, siempre y cuando se cumplen todos esos requisitos, y su eficacia precisamente está supeditada a la presentación de la garantía. Entonces son dos momentos distintos y considero que la propuesta que nos realiza es la conducente y en su momento pues se resuelva lo que deba, ¿no? Esto. Gracias, magistrado. Por parte de nosotros, en la sala 3, concordamos con el criterio del ponente magistrado Aldape en el sentido del otorgamiento de la suspensión definitiva supeditada siempre y cuando la garantía se ofrezca y de esa manera pueda surtir efectos la suspensión. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido este asunto, procederíamos a tomar la votación correspondiente. Por favor, secretario. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 019/2022/2 Procedemos a pasar al cuarto proyecto y este corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 020/2022/2 cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria nuevamente, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria a un recurso de reclamación presentado por la parte actora dentro del expediente administrativo 020/2022/2 a través del cual la parte actora, tal como lo mencioné en el expediente anterior analizado y en la resolución del recurso de reclamación anteriormente mencionado, impugna un acuerdo o una resolución incidental de fecha 14 de septiembre del año 2022, en la cual se le determinó negar la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Partiendo de esa base, hace los mismos agravios, expone lo mismo a través de este medio de defensa, que es el recurso de reclamación, y bueno, para en obvio de repeticiones, para efecto de entrar a los puntos ya resolutivos de mi conclusión en esta intervención, le propongo a este pleno el revocar la resolución incidental de fecha 14 de septiembre del año 2022, mediante la cual la segunda sala unitaria determinó no otorgar la suspensión respecto de la ejecución del acto administrativo impugnado. Esto acorde a las consideraciones expuestas ya en el anterior expediente analizado, y que en su momento la segunda sala en libertad de jurisdicción otorgue la suspensión si es procedente y en su momento la condicione su efectividad al otorgamiento en el plazo de 3 días para efecto de poder determinar la efectividad de esa medida cautelar a través de esa suspensión definitiva. Entonces, partiendo de ahí, propongo, insisto, a este pleno
revocar el acuerdo de fecha 14 de septiembre del año 2022 para efecto de que la sala que yo presido podamos analizar de nueva cuenta la solicitud de suspensión definitiva. Es cuanto. Gracias por la ponencia, magistrado. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario que quisiera aludir al respecto? No, ninguno. Estamos en el mismo supuesto del expediente anterior, entonces es igual. De igual manera, consideramos por la tercera sala lo mismo, las partes son las mismas, es un planteamiento igual, de igual forma, entonces de ese modo se concede, se revoca ese acuerdo, se propone revocar ese acuerdo, obviamente para que con libertad de jurisdicción se emita un nuevo acuerdo donde se conceda la suspensión, pero se queda supeditada obviamente a que la garantía sea exhibida y de esa manera pueda surtir efectos esa misma suspensión. Consideramos estamos en el mismo canal en ese sentido de la ponencia de la segunda sala, y por considerar que se encuentra suficientemente discutido el tema, procederíamos a tomar la votación correspondiente en este asunto. Secretario, por favor. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 020/2022/2 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de Pleno, secretario, por favor, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 043/2022/1 romano-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la autoridad demandada del juicio. Secretario, por favor, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. El día 16 del mes y año en curso se presentó en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente del secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, como autoridad demandada en el juicio, por medio del cual interpuso recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del 22 de mayo de 2023, dictada por el magistrado titular de la primera sala unitaria. Sentencia en la que se declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada en el juicio de fecha 17 de agosto de 2022, mediante la cual se resolvió el expediente administrativo Sobduma, /DN, /DDU, /007, /2022, en el sentido de negar la solicitud de licencia de cambio de uso y destino de suelo de habitacional densidad alta a mixto medio. Solicitud que fue realizada por el hoy demandante respecto de un predio ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Al respecto, propongo a este Pleno declarar como improcedente el referido medio de defensa interpuesto por no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia del citado medio de defensa limitativamente establecidos para las autoridades demandadas en las fracciones de la primera a la séptima del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que la materia de impugnación en el presente contencioso corresponde a una resolución recaída a una solicitud de licencia de cambio y uso, licencia de cambio de uso y destino de suelo de habitacional. Se abre a la discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. A ver si nuestro magistrado Edgar Uriza Alanís quisiera aludir algún comentario al respecto. Pues lo único, como bien lo señala en el acuerdo, es que no encuadra ninguno de los supuestos que marque la ley. En virtud de ello, voy acorde a lo señalado en el mismo.
Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario que quieran aludir a lo planteado? No, ninguno. Gracias. Considerando encontramos suficientemente discutido el tema, procederíamos a tomar la votación correspondiente. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia? Favor del acuerdo. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto de acuerdo de pleno sometido a consideración cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 043, diagonal 2022, diagonal 1 romano -A. Y una vez agotado el punto de acuerdos jurisdiccionales de pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a tratar. El único asunto administrativo a tratar corresponde a una propuesta de acuerdo por el que se autoriza la destrucción de bienes muebles registrados en el inventario de activos del tribunal, cuya baja fue autorizada por el Pleno mediante acuerdo administrativo PLN, diagonal ACU, diagonal 039, diagonal 2022, emitido en sesión pública ordinaria del 1 de diciembre de 2022, previo dictamen de afectación y propuesta de destino final de los bienes muebles, presentados por la titular de la Dirección Administrativa al presidente de este órgano jurisdiccional. Al respecto se realizan las siguientes precisiones. Recordar en primer lugar que el Pleno de este tribunal aprobó en sesión pública ordinaria el 7 de julio de 2022 los lineamientos para el control, baja y destino final de bienes muebles del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, cuyo artículo 14 establece que el procedimiento de baja de bienes muebles iniciará con la solicitud de baja que haga el servidor público que tenga a su resguardo el bien objeto de la baja, dirigida a la Administración Administrativa, mientras que su diverso numeral 18 dispone que el titular de la Dirección Administrativa presentará la propuesta de baja al Pleno para su autorización, con los datos del bien mueble como son marca, modelo, número de serie, etcétera, así como las condiciones físicas del propio bien. En relación con lo anterior, mediante oficio proveniente de la titular de la Dirección Administrativa de este órgano jurisdiccional, se presentó al Pleno para su autorización y propuesta de baja de diversos bienes enlistados en el anexo B, denominado dictamen de no utilidad, elaborado por el encargado de los recursos materiales, avalado por la directora administrativa y el titular del órgano interno de control, previa solicitud de sus resguardantes, algunos por ser obsoletos para el servicio al que fueron destinados y otros porque debido a su estado físico no resultan funcionales. Derivado de lo anterior, en sesión pública ordinaria del 1 de diciembre de 2022, al amparo del artículo 15, inciso A, fracción primera, de los lineamientos para el control, baja y destino final de los bienes muebles del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, el Pleno de este tribunal emitió un acuerdo administrativo TJA, diagonal PLN, diagonal ACU, diagonal 039, diagonal 2022, por el que autorizó la baja de los bienes muebles precisados en el referido anexo B, dictamen de no utilidad, del 11 de octubre de 2022, en donde se especificó que la totalidad de los datos descriptivos relativos a los bienes y evidencias respectivas exigidos por el artículo 17 de los lineamientos multireferidos se encontraban en los expedientes generados en el procedimiento de baja de bienes muebles de lo que estamos tratando, en resguardo de la Dirección Administrativa del Tribunal. Concluida dicha etapa, por oficio proveniente nuevamente de la directora administrativa del tribunal y dirigido al magistrado presidente, en observancia de los artículos 30 y 33, fracción primera de los lineamientos indicados, se propone como destino final la destrucción de los bienes muebles cuya baja fue autorizada a través del acuerdo administrativo citado.
solicitando del presidente del tribunal someter a consideración del Pleno la referida propuesta a fin de obtener su autorización para concluir el procedimiento de baja de bienes muebles respectivo y anexando el dictamen de afectación respectivo. De dicho dictamen se desprende lo siguiente: que en las instalaciones con las que cuenta el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas no permiten tener una cantidad de artículos almacenados en la bodega por su reducido espacio. Por esta situación se expone que los muebles que ahí se encuentran almacenados tienen un deterioro característico del uso, toda vez que son muebles que ya tienen varios años desde su adquisición, toda vez que son muebles que ya tienen, lo cual hace imposible su reparación por ser incosteable o debido a que no se venden refacciones para dichos bienes. Al no poder arreglarse, solamente ocupan un espacio que al paso del tiempo van generando nubes de polvo que pueden causar daños en la salud, como son infecciones de índole respiratorio, dermatológico, causas virus, bacterias y hongos. El apilamiento de estos bienes muebles pone en riesgo la seguridad del personal que accede a la bodega, así como también se vuelve un lugar propicio para que se propaguen plagas. Atento a lo cual, propongo a este Pleno autorizar como destino final la destrucción de los bienes muebles registrados en el inventario de activos del tribunal, cuya baja fue autorizada por el Pleno mediante acuerdo administrativo ya mencionado, emitido en sesión pública ordinaria del 1 de diciembre de 2022, con base en el dictamen de afectación y la propuesta de destino final de los bienes muebles presentados por la titular de la dirección administrativa de este órgano jurisdiccional, en el entendido que la descripción completa de los bienes muebles de mérito obra precisada en el recuadro comprendido en el numeral primero del apartado de acuerdo del acuerdo administrativo, mismo que se ha mencionado en referidas ocasiones, y la totalidad de datos relativos de dichos bienes muebles y evidencias exigidos por el artículo 17 de los lineamientos referidos se encuentran en expedientes en resguardo de la dirección administrativa propios del tribunal. Abrimos a discusión el asunto administrativo señalado para ver si alguno de los magistrados quisiera aludir algún comentario a lo anteriormente expuesto. Magistrado Edgar Uriza Lanís, ¿algún comentario al respecto? Pues creo que sí es conveniente el acuerdo que estamos por aprobar o no, en virtud de que efectivamente pues ya son bienes que pues no se pueden reparar y ocupan un espacio importante dentro de la bodega, sabiendo que realmente tenemos espacios muy pequeños para poder almacenar las cosas. Creo yo que sí es necesario que se haga esa depuración de estos bienes materiales para que no ocupen espacio y no generen nada más pues escombros, no pueden utilizarse. Entonces creo yo que la decisión es la correcta, la que se puede tomar para poder abrir esos espacios y que no estén nada más acumulando cosas que pues no nos van a servir, ¿no? Gracias por el comentario, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Solamente, magistrado presidente, que estoy de acuerdo que se autorice la destrucción de los bienes muebles registrados en el inventario de activos de este tribunal. La verdad estoy totalmente de acuerdo, es justo y necesario y es adecuado para el tribunal y para el mejor funcionamiento de nuestro tribunal. Gracias por el comentario, magistrado. Si no hay más comentarios, por favor, secretario, procedemos a votar votación en forma económica al presente asunto. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo administrativo referido? A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo administrativo de comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el que se autoriza como destino final la destrucción de los bienes muebles registrados en el inventario de activos del tribunal, cuya baja fue autorizada por este honorable Pleno mediante acuerdo administrativo PLN/ACU/039/2022,
emitido en sesión pública ordinaria de 1 de diciembre de 2022, con base en el dictamen de afectación y la propuesta de destino final de bienes muebles presentado por la titular de la dirección administrativa de este órgano jurisdiccional. Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en el punto número 9 de asuntos generales, por lo tanto, y en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:56 del día 22 de junio de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.